Jordania es un país de Medio Oriente en el que viven alrededor de 11 millones de personas. Sin duda es un lugar mundialmente conocido por Petra, una de las 7 maravillas del mundo, y en este vídeo os comparto mi experiencia descubriéndola. Mi país visitado número 37, en el cual mi nombre es Tony Barranco. Si eres nuevo por el canal, agradecería que te suscribieras, que es totalmente gratuito, y si ya lo estás, agradecértelo. Así que sin más, nos vamos a descubrir Jordania. Y comenzamos la ruta el primer día. Estamos ahora en Madaba, que es una ciudad que está a unos 30 kilómetros de la capital de Amán, donde venimos en un autobús, que venimos un grupo de unas 45 personas más o menos, y donde hemos llegado a esta ciudad que es conocida por los mosaicos y donde tiene uno de los mosaicos más importantes del mundo, que es el que tiene el primer mapa cartográfico de la historia de la Tierra Santa, que se ve Jerusalén, el Mar Muerto, toda la ciudad de la parte de Egipto, la desembocadura del río Nilo, y donde ahora vamos a ir a la iglesia, que es una iglesia que se reconstruyó en 1906 y se descubrió este mosaico que mide más de 7 metros de largo y donde se conserva, que es del siglo VI. Voy ahora a enseñároslo. Y la siguiente parada es en el Monte Nebo, que como estáis viendo es un pico de más de 800 metros de altura que tiene vistas a varios países, se ve toda la tierra prometida. Y ahora vamos a hacer la visita y os voy a seguir contando. El Monte Nebo es un lugar sagrado para los cristianos, ya que según la Biblia, una serpiente le indicó a Moisés dónde estaba la tierra prometida. Hoy en su lugar hay varios memoriales y se encuentra la iglesia de Moisés, que según cuenta la leyenda se cree que yacen los restos de Moisés en este lugar, y además llama la atención la cantidad de mosaicos bizantinos que son del siglo VI. Una de las curiosidades de este sitio, que justo este olivo, en el año 2000, el 20 de marzo, llegó aquí Juan Pablo II a hacer una visita y plantó este olivo. Lo veo un poquito pequeño, pero es normal con el calor que hace que no crezcan mucho aquí. Y como toma de contacto se ve ya el Mar Muerto, que es el punto más bajo de la Tierra, que son más de 400 metros sobre el nivel del mar hacia abajo. Y como en mi país vería pues cabras o yo que sé, perros, gatos, aquí se ven camellos por la montaña. Y en esta región de Jordania son muy importantes desde hace cientos, por no decir miles de años, los mosaicos, que los siguen haciendo artesanalmente en este taller que hemos parado aquí a hacer ahora una visita, donde vamos a ver cómo se elaboran y el trabajo que cuestan un montón. No quiero ni preguntar el precio, vamos para adentro y os lo enseño. A unas 3 horas de trayecto hacia el sur del país, hacemos una parada panorámica en el castillo de Šovac, construido en la época de las cruzadas. Ya a los 20 minutos más o menos llegamos a la pequeña Petra, una antigua ciudad nabatea abandonada del siglo I a.C. Al igual que Petra, que está a unos 14 kilómetros más, la pequeña Petra es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se caracteriza por las construcciones talladas en las paredes, que según se cree era zona de paso de la ruta de la seda y la mayoría de los lugares eran comercios. Hoy en día es una agradable visita para ir conociendo la cultura nabatea y alucinando con el lugar,
ya que tiene unos impresionantes cortados de piedra y lo curioso es que hay tiendas y cafeterías pintorescas en varios rincones. Y llega el día fuerte del viaje en el que voy a visitar una de las 7 maravillas del mundo, que es Petra. Petra significa en griego excavada en piedra. Se construyó en el siglo VIII a.C. y alcanzó su máximo esplendor bajo el dominio nabateo en el siglo VI a.C. Pero por cambios de rutas comerciales y varios terremotos, la ciudad fue abandonada y redescubierta en el año 1812 por un explorador suizo. Todavía hay más del 80% que sigue oculto, aunque las excavaciones continúan desenterrando edificios. La visita a Petra se realiza a través de un gran cañón de más de 2 kilómetros hasta llegar al punto más conocido, que es el llamado Tesoro de Petra. La función del edificio no se sabe bien, ya que hay teorías que dicen que pudo ser una tumba, un templo o un lugar de sacrificio. Pero la leyenda local cuenta que la urna está llena con un tesoro de un faraón. Pero hoy en día es lo más conocido de todo Jordania, y para encontrar la mejor foto hemos subido junto a unos niños a un pequeño mirador lleno de turistas, donde hemos negociado la comisión que se llevan por dejarnos subir a su terraza y hacernos una gran foto. Tras ver el tesoro, Petra es mucho más, ya que era una ciudad con más de 30.000 habitantes en la que habían palacios, tumbas reales y el único teatro del mundo tallado directamente de la roca con capacidad para 4.000 espectadores, y el color rosado de la montaña se confunde con todas las construcciones. Muchas personas acaban aquí su ruta, pero nosotros vamos a visitar hasta el final, que es donde está el monasterio, otro icono de Petra. Al final, mirad, me he comprado un pañuelo para mimetizarme con el sitio un poco. Me ha costado 3 dirhams, que son unos 3,50 euros más o menos el pañuelo, y me lo ha puesto el niño. Y además me ha regalado unos imanes. Ha valido la pena la comprita de hoy. Situación, Petra son unos 14 kilómetros y es un buen sendero. Estoy en julio, hay unos 35 grados fácil al sol, así que hay que hidratarse mucho. Hay muchos puestecitos para aquí para ir comprando. Y luego hay una opción también, que para no hacerlo andando se puede hacer con taxis, que le llaman ellos, que son mulos o incluso caballos. Y también hay coches, así que yo he visto los pequeños mulos que van reventados con la gente, con el peso andando, y es una paliza para el animal, y más con este calor. Cuando comenzamos todo eran risas del paseo, sí, qué bonito, haciendo selfies, fotos, pero las recomendaciones, si venís como yo, que he venido en julio, en este caso, venir lo más temprano posible, si puede ser a las 7 de la mañana, porque hace un sol increíble y las escaleras son interminables. Y cuando he dicho que eran muchos escalones, pues han parecido como 1000 escalones, que estoy sudando aquí gota gorda. Pero mirad lo que vale la pena de llegar hasta aquí arriba, hasta el monasterio, que es el final de toda la parte de Petra, donde ahora habrá que volver después de ver todo esto. Y hemos recargado energías en un chiringuito que hay aquí en una cueva natural muy bonito, con estas vistas de aquí del monasterio, y pone que hay un poco más arriba, puestos a andar, un poco más aquí, hay un mirador, que es lo que os voy a compartir ahora. Y ya que andábamos, pues había que ir hasta el mirador, que habían 100.000 carteles indicándolo, no ponía que habían escalones, pero era toda una cuestecita bastante larga, y encima el calor es increíble lo que hace. Y yo pensaba que era una vista del monasterio, y era una vista de toda la llanura que hay al otro lado de los desfiladeros, que es increíble la vista. Y luego he visto otro mirador, que estoy en él, que mirad qué vistones hay aquí, que tengo aquí el mirador de frente con el monasterio, y aquí disfrutando de este solecito en pleno julio. Locura finalizada. Han sido al final 19 kilómetros ida y vuelta, que hemos hecho todo el recorrido sin coger taxi ni nada.
ha valido la pena, pero ya os digo que al final no hemos parado ni a comer porque vamos un poco mal del estómago y hemos preferido parar, tomar refrescos y agua y seguir el camino. Hasta aquí Petra y mañana más. Nuevo día visitando Jordania. Hoy estoy a 2 horas hacia el sur de Petra, donde hemos llegado a Wadi Rum, que es una zona protegida, que es un desierto, donde hemos llegado a la entrada, que hay una estación de tren abandonado, que esto era un tren turco que se abandonó y aquí se rodaron películas como Lawrence de Arabia en el año 68, si no me equivoco. Así que vamos a aprovechar la bienvenida al desierto para hacernos fotos con estos trenes. Y alrededor, mirar, ya estamos por dentro en Wadi Rum, que es el desierto, es todo así rojizo, por eso es característico. Y donde ahora vamos a hacer una excursión en 4x4 que lo vamos a vivir ahora. Y para culminar la experiencia en el desierto, pues hoy vamos a dormir en este hotel, que son unas habitaciones cápsula, donde abres la ventana y disfrutas de todas estas vistas, donde por la noche, imaginar todo oscuro, sin luz, sin ruidos, se pueden ver las estrellas de una manera magnífica, creo que es de los sitios que mejor se ve, y donde el sol se pondrá por allí y disfrutaré de una fantástica puesta de sol. Así que si venís a Jordania, os recomiendo también que miréis hacer noche en el desierto. Y del desierto pasamos a la costa, que estamos en Aqaba, que es la ciudad costera del país, que tiene unos 25 kilómetros de costa nada más, en el cual en un trozo de unos 30 kilómetros hay 4 países. Está Egipto, Arabia Saudí, Israel y Jordania. Todo eso en un círculo muy pequeño, donde se ven una ciudad frente a otra. Vamos hoy a disfrutar del Mar Rojo, donde vamos a hacer un buceo, una excursión en un barco que os voy a compartir ahora. El Mar Rojo es mundialmente conocido por tener una gran variedad acuática de muchas especies animales y vegetales. Esto, unido a sus aguas cristalinas, ayuda a disfrutar de una zona de buceo excelente y donde hay clubs privados como el que estamos, que ofrecen un tour en barco, haciendo paradas en varios puntos para hacer snorkel, que existen grandes corales con mucha variedad de especies, como el famoso pez payaso de la película Nemo, y además existen varios arrecifes curiosos como un avión, tanques, cañones, pero es recomendable llevar cámaras de agua para grabarlo bien, cosa que yo no lo he hecho. Al norte de Jordania se encuentra el recinto arqueológico de Yeras, que es una ciudad que llegó a tener 20.000 habitantes y ya existía en el año 3200 a.C. Fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y en el siglo VII, debido a un terremoto, la ciudad fue sepultada y hasta el siglo XIX no fue descubierta. Es recomendable ir a estos lugares con un guía que te cuente todas las cosas que sucedieron en esta ciudad y el significado de cada cosa, porque si no veremos simplemente un conjunto de piedras. Y la siguiente parada es aquí en el castillo de Ahlum, que es un castillo islámico del siglo XII construido para detener la expansión de los cruzados. Y este castillo tiene un gran valor en su construcción porque domina una montaña de más de 1200 metros y protege las minas de hierro que existían en esta zona. Se sitúa además en la ruta comercial que existía entre Siria y Jordania, muy próxima al Valle del Jordán. Y llegó el momento de venir a Amán, que es la capital, que tiene 4 millones de habitantes y está compuesta por 7 colinas, como estáis viendo allí una al fondo, de las cuales una de ellas es la Ciudadela, que es la primera visita que vamos a hacer a conocer sus monumentos. De lo más interesante que hay en la Ciudadela es el museo arqueológico, que es muy pequeñito pero es bastante interesante, que está lleno de piezas encontradas en este lugar, y el templo de Hércules, que predomina en la colina, y para mí lo mejor son las vistas de toda la ciudad. Es que es gigante, o sea, son kilómetros y kilómetros a la redonda, que como veis hay un montón de mezquitas y se oye un montón de coches, que hoy es fiesta, hoy es viernes, es fiesta para los árabes. Y se nota un montón en el ambiente, que están todas las tiendas cerradas ahora por la mañana, pero ahora vamos a seguir disfrutando de la ciudad.
Amán es una ciudad de contrastes donde es una de las ciudades más abiertas y modernas de esta zona del mundo. Su centro histórico es donde está su verdadera esencia, con tiendas de todo tipo llenas de gente y mucho tráfico. Todo se sitúa alrededor de la mezquita Al-Hussein, donde pasear por su zoco es una gran experiencia donde el regateo, como en cualquier país árabe, es parte de su cultura. Donde es muy curioso observar los tipos de productos que venden en sus puestos de especias, frutales, ropa tradicional, pan artesanal hecho a leña y cientos de cosas con una ajetreada vida. Una de las tiendas más famosas es Habiba, en la que se puede probar un dulce típico llamado kinafa, que es de queso de cabra, bizcocho con miel y pistacho. Para terminar la ruta en Amman, la calle Rainbow es conocida por sus coloridos, farolillos y sus cafés originales decorados ideales para relajarse a tomar algo por la noche. De los imprescindibles para visitar Jordania está el Mar Muerto, que es el punto más bajo del planeta Tierra y donde comenzamos parando en la carretera en el punto exacto del nivel del mar para hacernos una foto. Seguimos bajando 18 kilómetros y nos fuimos directos a la playa del hotel, que está a 398 metros bajo del nivel del mar, bañándonos en agua hipersalada, que es la característica de este lago, que se flota fácilmente, y con la curiosidad que a pocos metros estaba la frontera natural del río Jordán, que limita con Cisjordania, el lugar donde bautizaron hace más de 2000 años a Jesucristo. Hay un barro en el que nos untamos además el cuerpo, que dicen que es bueno para tratamientos terapéuticos, que esto es como si fuera un spa natural. Y como el agua del Mar Muerto está caliente y encima tiene muchísima sal y pica en el cuerpo, pues al final no puedes estar mucho rato, entonces hemos decidido venir a disfrutar de un día de piscina y de relax. Y la última visita es la más triste de todas, que es el aeropuerto, donde despedimos la experiencia por Jordania. Espero que te haya gustado el vídeo, le des a me gusta y si no estáis suscritos lo hagáis ahora. Nos vemos ya en otra aventura, en otro lugar. Muchas gracias.